buenos días para todos. Les agradezco a ustedes por la participación en estos procesos de capacitación virtual, la cual yo como profesional responsable del sistema de gestión de la empresa, pues pongo a disposición de ustedes. El objetivo es tratar de avanzar en el programa de capacitación y pues que esta información llegue a todos los trabajadores. Entonces, desde hace algún tiempo hemos venido implementando esta estrategia. El objetivo es que sea una ayuda. De las capacitaciones correspondientes al mes de abril, tenemos una capacitación que corresponde a política de no alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. Entonces, esta capacitación es parte del cronograma del mes de abril que vamos a estar desarrollando precisamente este mes. Entonces, ¿qué es importante? Arranquemos en materia. Lo primero que es necesario que sepamos es que cuando hablamos en términos de la política es la declaración y manifestación del compromiso de la empresa en prevenir el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. Entonces, cuando hablamos en términos de política, es importante que tengamos estas tres palabras muy presentes. Es la declaración, la manifestación y el compromiso de la empresa. Y miren que aquí dice política de no alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, ¿en qué? La declaración, la manifestación, el compromiso en prevenir el consumo del alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. Entonces, en términos generales, cuando queramos hablar en términos de la política, pues debemos saber eso, que la política es la declaración, la manifestación y el compromiso. ¿De qué? En este caso, como la política es de sustancias psicoactivas, en la prevención del consumo de SPA. SPA, miremoslo por acá, no se ve, pero SPA, SPA significa sustancias psicoactivas. Listo, entonces eso es lo primero que debemos tener claro, ¿qué es la política? Pero quiero que la veamos ya más físicamente, cómo se ve. Por acá tenemos una hoja de trazabilidad, por acá nuestra política tiene un acta de actualización de la política. Esa acta, miremosla un poquito, en algunas retroalimentaciones me han dicho que la información que muestre se ponga un poquito más grande. Entonces vamos a poner un poquito más grande. Lo que pasa es que me quita navegabilidad, ¿sí? Pero pongámoslo un poquito más grande. Entonces miren, hablándolo en términos físicos como tal, la política tiene 4 documentos. La hoja de trazabilidad, es decir, qué modificaciones ha tenido. 2, el acta de actualización para uno poder saber cuándo fue la última vez que se modificó ese documento. La política como tal, el cuerpo de la política como tal. Dentro de esa política, obviamente, como lo vimos aquí en la infografía, tiene la declaración de parte de la empresa, pero tiene unos objetivos. Eso es importante. La política debe establecer unos objetivos, y dentro del mismo documento se establece la forma en que vamos a medir esos objetivos. Esto ya es un poquito más técnico, dependiendo cómo me rinda y el tiempo que lleve en esta capacitación. Miramos un poquito de qué manera se llevan los indicadores. Entonces, miremos un poquito a nivel del acta. La trazabilidad, pues digamos que no nos aporta mucho. Lo que nos aporta es que debemos saber que debe haber una trazabilidad en los cambios que se tiene en la política desde su primera generación. La primera generación de esta política, que es la que yo trabajo, fue el 2019. Entonces, mal contados, lleva 7 modificaciones. El acta de actualización, miren, yo les mencionaba la palabra SPA, miren acá, SPA, sustancias P, psico y A activas. S, sustancias, bueno, aquí también lo podemos ver, sustancias psicoactivas. Entonces, miren que en el acta de actualización dice que nos hemos reunido como empresa, el representante legal de la misma, los representantes de los trabajadores. ¿Cómo actúan los representantes de los trabajadores? Mediante los comités. Acuérdense por allá de esa capacitación que tenemos, que habla de los mecanismos de participación. Los trabajadores participan en el desarrollo del sistema de gestión. Una de esas estrategias es a partir de los comités. Entonces, con los representantes de los trabajadores, que son los miembros de los comités, comité de convivencia, comité de seguridad, comité de emergencias,
Entonces dice que con el responsable, es decir, con mi persona del sistema de gestión, nos hemos reunido para actualizar la política. Y mire que aquí vuelvo y yo retomo el tema. Dice que esta política expresa el compromiso de la alta gerencia. Tiene tiene un objetivo de la reunión, ¿sí? Miren que acá lo dice, realizar la actualización anual de la política de prevención de sustancias psicoactivas. Tiene un marco legal, ese marco legal es extenso. Ahorita vamos a leer dos específicamente, o vamos a revisar dos específicamente, y menciona algunos aspectos en los que se actualizó la política. Esa política pues tiene que estar firmada. Entonces miren, esta es la actualización, pero vayamos al punto de nosotros, que es conocer, saber y conocer como tal nuestra política. Entonces miren que este es el cuerpo de nuestra política. Dice política integral de prevención de consumo del tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, SPA, sustancias psicoactivas. Dice que la empresa, en cumplimiento de la resolución 1075 de 1992 y el decreto 1072, miren que en números son muy parecidos, nos podemos llegar a confundir, la diferencia es solo un numerito, el último número, en el número son parecidos, pero no nos podemos confundir. Primero porque esta es una resolución y segundo porque este es un decreto. Entonces esta resolución, miremosla, revisémosla un poquito, por acá está, resolución 1075, dice por el cual se reglamentan actividades en materia de salud ocupacional. El concepto de salud ocupacional es un concepto antiguo, es un concepto viejito, fue donde nació todo esto de seguridad y salud en el trabajo. Tiene unas consideraciones y esas consideraciones principalmente se sustentan bajo la eliminación y controlar agentes nocivos para la salud integral de los trabajadores en el lugar de trabajo. Entonces tenemos esas consideraciones. En realidad la resolución es muy cortica, es una hoja, dos hojitas, una hoja, y miren que acá tenemos el resuelve. ¿Qué dice la resolución? La resolución dice que los empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva. Miren que en esa época hablábamos de subprograma, porque antes hablábamos del programa de salud ocupacional en esa época, ¿sí? Entonces había un subprograma que se llamaba medicina preventiva, establecido en la resolución 1016. Miren que aquí hay otra norma más viejita, nos habla de implementar campañas específicas tendientes a fortalecer la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo, el tabaquismo, dirigida a los trabajadores. Entonces miren desde dónde se retoman todas esas normas. Pero ya después, por eso es que hablamos del decreto 1072, el decreto 1072, que eso era lo que estábamos viendo, las diferencias entre la resolución y el decreto. El decreto 1072 es el decreto único del sector trabajo, es el que reunió todas estas normas. Entonces ahorita actuamos bajo el decreto 1072. Entonces dice nuestra política que la empresa, en cumplimiento del marco legal, afirma su compromiso. Si ve que ahí nuestra política lo dice, así como lo decía acá nuestra infografía, da la declaración y manifiesta el compromiso, ¿sí ve? Entonces el compromiso en la promoción de entornos laborales seguros y estilos de vida saludables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hacer control, promoción, prevención del consumo de sustancias psicoactivas promueve los estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué más dice por acá? Dentro de la política se tienen unas estrategias. En la política ha participado, en la construcción de la política ha participado la alta gerencia, ha participado el responsable del sistema de gestión, ha participado los representantes del comité de convivencia, porque aquí hay un tema ligeramente compartido que tiene que ver con riesgo psicosocial, tiene que ver con cambios en la conducta. Entonces se involucra al comité de convivencia y al comité de seguridad. Entonces miren que aquí hablamos de que nosotros reconocemos que el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas no solo afecta a la salud individual, sino que impacta directamente la seguridad operativa. Es decir, esos consumos
no responsables o irresponsables, pues afectan la productividad de la empresa, y ahí es cuando nosotros como empleador pues tenemos que entrar a generar un impacto. Entonces miren que acá dentro del texto de nuestra política dice: establece los siguientes 5 objetivos. Tenemos 5 objetivos específicos para cumplir. Uno, miremoslo, nos habla de fomentar una cultura de prevención y autocuidado que minimice la aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo derivados del consumo de alcohol. Claro, miren que no solo enfermedades por tema de el hígado, el riñón, todos estos órganos que se afectan a partir de los consumos en exceso, sino que también pueden llegar a producir accidentes de trabajo. Claro, porque pues una persona bajo efectos del alcohol que no mide el riesgo, que pierde la capacidad de percepción del riesgo, pues puede tener lesiones a partir de accidentes. Entonces miren que ese es nuestro primer objetivo: fomentar la cultura de la prevención y el autocuidado. Nuestro segundo objetivo es ejecutar el programa de sensibilización y capacitación continua que dote a los trabajadores y contratistas de herramientas para el rechazo de hábitos nocivos. Entonces miren que aquí hablamos programa de sensibilización, todo lo que es programa de sustancias psicoactivas, y miren que aquí se asocia con el programa de capacitación. Veamos que bajo esta actividad que estamos realizando hoy, pues se ratifica el cumplimiento de ese programa enfocado a estilos de vida saludable y al programa de capacitación. Estamos cumpliendo con los procesos de capacitación. Ese es el objetivo número 2. El objetivo número 3 dice garantizar espacios de trabajo 100% libres de humo. Antiguamente hablábamos de espacios de trabajo, sitios de trabajo libres de humo, 100% libres de humo, pero miren que ya el concepto es más integral, y nos habla de libres de humo, alcohol y drogas. ¿Sí ven? El concepto es mucho más integral, y es integral desde el mismo concepto de sustancia psicoactiva, protegiendo tanto a los empleados como a los visitantes y a sus familias. Miren que acá se involucra, somos totalmente incluyentes y sumamos en este ejercicio a las familias, claro, porque es que una persona que tenga problemas en el manejo del alcohol, de sustancias psicoactivas, de drogas, pues obviamente va a generar un impacto, una afectación a su familia. Entonces vean cómo somos incluyentes en todos nuestros núcleos hasta llegar a las familias. Numeral 3. Numeral 4 nos habla de identificar y mitigar factores de riesgo psicosociales que puedan incidir en el consumo de sustancias dentro del entorno laboral. ¿Sí? Entonces aquí entra en juego unos factores psicosociales, como por ejemplo la frustración, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo, bueno, hay varias conductas que se puede llegar a revisar desde el entorno psicosocial, pero que esa exposición puede motivar al consumo de sustancias psicoactivas, y obviamente en el entorno de trabajo, ¿sí? Entonces una mala comunicación me frustra y pues puede llevar a una persona al consumo. Y numeral 5 dice evaluar periódicamente la efectividad y la estrategia de la prevención mediante indicadores de gestión y vigilancia epidemiológica. Por eso es que aquí hablábamos de que tenemos estos 5 objetivos, pero esos 5 objetivos también los medimos, ¿sí? Entonces, por temas de tiempo, no me quiero demorar más. Lo importante es que conozcamos de que primero tenemos una política. Esta es nuestra infografía de la política. Esta es nuestra infografía. Tiene otro contenido que ustedes pueden consultar directamente desde el material que va a estar dispuesto, pero para efectos de cumplimiento de la capacitación, entonces tenemos que conocemos, a partir de este ejercicio ya conocemos nuestra política SPA. Recuerden, SPA es sustancias psicoactivas. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención. Recuerden
que adjunto a esta capacitación va a estar el formulario de Google para que ustedes respondan las preguntas que tenemos ahí y de esa manera podamos validar el proceso de capacitación. Les agradezco a todos por su atención. Un abrazo, nos estamos viendo en algún momento. Gracias para todos.